y las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. A escuchar más que nunca la radio, dejar de oír esa capacidad que tenemos dada por naturaleza cuando se compromete el entendimiento y las ganas de saber, empezamos a escuchar las cosas. ¿Qué ganó el domingo? Es el título de la columna de Pablo Olmedo, el filósofo de los miércoles. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Guille, y acá estamos. ¿Qué te vamos a decir? Bueno, ¿qué ganó el domingo? Bueno, vamos a intentar decir alguna cosa. Bueno, la historia se repite como farsa, decía Marx, a mediados del siglo XIX, al observar la emergencia en el poder de la figura de Luis Napoleón Bonaparte. Una década más tarde, observando la dispersión de sentidos desatada por lo que él llamó la muerte de Dios, Nietzsche afirmaba que comenzaba la época de la gran parodia. Ambos, quizás los más grandes críticos de la cultura del siglo XIX, avisoraron los convulsionados tiempos venideros en los que los sentidos se diseminarían y estarían en disputa permanente. En ese campo de disputas se juega el significado de la democracia hasta límites que parecieran borrar casi todos los rasgos con los que podíamos identificar esa idea. ¿Qué ganó el domingo? Aunque tal vez eso que haya ganado y que nosotros apenas podamos identificar y pensar ahora, ya había ganado desde antes. En términos fácticos, ganó un candidato que hizo 3/4 partes de su campaña montado sobre un discurso anarcocapitalista que promueve un mercado desaforadamente libre hasta puntos deshumanizantes. Y el último cuarto se moderó, pero extremó su discurso antikirchnerista, antiperonista. Empecemos por intentar pensar esto último. El antiperonismo no es nada nuevo en este país. Es más, podríamos decir que desde la emergencia del peronismo, el pulso que guía el acontecer político argentino es el antiperonismo. Ese antiperonismo que no se inmutó y que incluso celebró el bombardeo en Plaza de Mayo del 55, que festejó el cáncer, al que no se le movió un pelo de esa modelo impoluta que tiene cuando se enteró que habían profanado y ultrajado los cadáveres de Evo y Juan Perón, que no duden en afirmar que el intento de magnicidio a CFK es un circo montado. Todo eso ya lo sabemos. La pregunta que vuelve una y otra vez, y ahora con mayor fuerza, con mayor urgencia, es si se puede desmontar esa construcción subjetiva que vuelve a quien la porta prácticamente impermeable frente a cualquier argumento. De fondo parece ser algo que algunos filósofos modernos pensaron muy bien. La constitución efectiva triste, diría Spinoza, o una constitución instintiva reactiva, diría Nietzsche. Lo que prima es la negación por sobre la afirmación. Ese sujeto político se define por el prefijo anti, se define por la negativa. Antes que nada dice, yo no soy eso. Entonces le podríamos preguntar y seguramente nos respondería cualquier cosa menos eso. Incluso podría decirnos, parafraseando Nietzsche, prefiero ser nada a ser eso. Esa abigarrada constitución subjetiva fundada en la negación habilita la emergencia de cualquier discurso en el que se avisore la posibilidad de destrucción del otro. Ese otro es deshumanizado precisamente porque aparece como algo tan distinto, tan aborrecido, como la garantía de la negación fundante del propio ser. Su aniquilación constituye el punto máximo de realización de ese sujeto anti. Por eso, se habilita y se justifica la violencia para con ese otro. Por eso, algunos operadores mediáticos relativizando, justificando el intento de magnicidio, argumentaban que era lógico que quisieran matar a CFK. Es decir, si le mataban era por su propia culpa, por ser quien era. Entonces, para responder a una pregunta, a una parte de nuestra pregunta, creo que en buena medida ganó ese modo de concebir la democracia desde la negación de una de las partes. Extraño modo, por otra parte, de entender la democracia. ¿Es eso democracia? Nos podríamos preguntar. Por otro lado, tenemos también ese discurso anarcocapitalista.
el candidato que ganó no tuvo reservas en afirmar sus convicciones respecto de que el mercado debía ser absolutamente liberado, incluso hasta límites deshumanizantes. El aval explícito a la venta de órganos, la posibilidad de pensar en la venta de niños, la libre portación de armas, no fueron campañas del miedo, sino algunos de los puntos extremos que enunció. Pero también podemos mencionar otros que comienzan a hacerse reales ahora, como la derogación del ley de alquileres, para que todo sea un contrato entre las partes, es el argumento, ¿no? Como si las partes fueran iguales. Esta hipóstasis del mercado, como ente absoluto y supremo, se funda sobre una idea abstracta de la libertad y la igualdad, como si fuéramos átomos iguales entre sí que se mueven en un espacio que no opone resistencia alguna. Si sacamos las consecuencias últimas de esta combinación de ideas, arribamos, más temprano que tarde, a la anulación de la democracia, a la lucha del todos contra todos. Revelando el carácter ideológico de esas abstracciones, podemos observar fácilmente que las partes de la sociedad no son todas igualmente libres para decidir o actuar, y que si dejamos que el mercado opere sin restricciones, se producirán nuevamente relaciones de dominación, o en todo caso se seguirán reproduciendo las relaciones de dominación. Porque el mercado no es un ente, no tiene ética, es un conjunto de relaciones cuyo propósito es ganar, aumentar el capital, no el bienestar de todos los seres humanos. Con la imposición de esa ideología del mercado se consolida la formación de un tipo de subjetividad que Wendy Brown, una politóloga norteamericana, caracteriza como el homo economicus, ¿no? Aquel que ante todo antepone la lógica del mercado, y eso significa el abandono de una larga tradición que desde el humanismo y la ilustración intentó pensar la democracia como la construcción colectiva en vistas de la libertad y la igualdad de todos. Ya no se trata, parafraseando el título del libro de otra pensadora norteamericana, Martha Nussbaum, ya no se trata del cultivo de la humanidad, es decir, de la paciente construcción de una humanidad colectiva y democrática, sino de la proliferación de la lucha de fuerzas en el mercado. Además, de la extraña idea de una democracia concebida a partir de la eliminación del otro, ganó también la afirmación del mercado por sobre la vida. La pregunta que nos queda es ¿por qué ganó eso? Seguramente mucho tienen que ver las dificultades de las democracias populares, siempre asediadas por los grandes poderes de mercado, para dar respuestas materiales y simbólicas a gran parte de la población. A menos democracia popular, diría yo, más posibilidades de emergencia de este tipo de fenómenos, ¿no? Esa falta habilita también un vacío que puede ser llenado con cualquier cosa que se presente como un cambio, no importa cuál sea. Lo que nos queda, y que tenemos que empezar a pensar desde antes de ayer, es cómo habilitar formas de construcción democráticas en las que no primen las lógicas afectivas que conducen al ensimismamiento en uno mismo a partir de la negación del otro. Lógicas afectivas que habiliten nuevamente la posibilidad de pensar formas colectivas que se sobrepongan al siempre acechante regreso de la historia como farsa, como parodia, de lo que ya hemos visto muchas veces, aunque cada vez se presente como lo nuevo. Gracias, muchas gracias. Ojalá que esas formas a las que estás aludiendo, Pablo, no nos asistan, ¿no? Buscar que desde la empatía con el otro logremos conseguir una alternativa de sociedad en donde la división no sea la moneda corriente, ¿no? Sí, yo creo que están, ¿no? Ahora están, por supuesto, van a quedar mucho más soterradas por un tiempo, ¿no? Yo creo que están, que no se pierden. Hay que pensar cómo interactuar con esas subjetividades que parecen impermeables frente a la argumentación, ¿no? Sí. Hay un pasaje entre un modo de pensar la democracia y subjetividades que casi eligen renunciar a la democracia, ¿no? A mí me sorprende la volatilidad de las convicciones en un sector de la sociedad. Y lo voy a citar en un caso muy banal. A nadie le pareció escandaloso del establishment periodístico argentino cuando Mauricio Macri, al Argentina ganar la primera Copa Davis de su historia, convocó a todo el arco político de su expresión ideológica a celebrar esta situación y se sacó la foto con Del Potro y todos los tenistas, ¿no? En la casa de gobierno, ¿no?
los mismos que en aquel momento no dijeron nada de esto, ahora se escandalizaban cuando el actual presidente pretendía, que está saliendo, ¿no? Pretendía sacarse una foto con la selección en la Casa de Gobierno, o el uso político del deporte, ¿no? Que ahora va a estar bien visto seguramente, va a ser celebrado cuando Milei, ante el primer logro deportivo, se saque fotos, ¿no? Esa volatilidad de convicciones en sectores que son pensantes me genera mucha bronca, indignación y preocupación por lo que vendrá, porque al fin de cuentas entonces no les importa determinado posicionamiento, sino alimentar la lógica del odio, de si lo hace uno, estas cosas están bien, pero si lo hace otro, están mal. Entonces no es la cosa que se hace, es quién la hace. Sí, yo creo que específicamente respecto a estos sectores que vos estás mencionando ahora puntualmente, hay una convicción de fondo, no hay ninguna volatilidad. La tienen, lo que pasa es que por eso manejan esa doble vara, ¿no? Entonces, más allá de sectores que uno sabe que operan, digo, como estos operadores mediáticos que operan permanentemente para la construcción de una subjetividad, de un sentido común, me parece que hay que volver a pensar en la subjetividad de pie, en los ciudadanos de pie, a ver cómo se desmontan esas operaciones, porque me parece que ahora es una de las cosas más inmediatas, más urgentes que nos va a tocar. Un lujo tenerlos en el programa como cada miércoles. Gracias, Pablo. Gracias a vos, Guille.